Leemos ahí en Romanos capítulo 12, versículo 9, que es el pasaje que hemos estado utilizando como base de las últimas 2 o 3 predicaciones. Y hoy, hermano, vamos a concluir esta serie de vida en comunidad. Espero que Dios nos haya hablado, hermano, a través de ella y que usted haya podido ser edificado a través de su palabra. Dice así Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Padre, presento mi vida delante de ti para exponer tu palabra de nuevo, Señor, frente a este grupo de hombres y mujeres, familias, niños, adolescentes que están reunidos en este lugar para que de una manera u otra, Señor, tú hables a sus vidas. Yo solamente soy un vehículo, un instrumento por el cual tú comunicas tu palabra, Señor. Te pido que tú obres en los corazones, que tú edifiques a tu pueblo, Señor, que tú obres esa obra del nuevo nacimiento que solamente tú puedes hacer en los corazones, Señor. Que tú renueves las fuerzas de cada uno de los que están aquí, que a lo mejor se encuentran débiles en la fe, se encuentran cuestionando muchas cosas en su vida, pero que podamos, Señor, por medio de tu palabra, animarnos unos a otros y que podamos consolarnos unos a otros a través de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la última exposición que hicimos de esta serie de vida en comunidad, hablamos específicamente acerca de un aspecto que es sumamente importante para una comunidad de fe y es el aborrecer aquello que Dios aborrece. Vimos en la Biblia, mis hermanos, un sinnúmero de evidencias de que hay unas ciertas cosas que Dios odia. Dios es amor, eso es verdad. Pero hay ciertas cosas que debido a su carácter de santidad y justicia, Él odia y aborrece. Y hasta ahora hemos aprendido que nuestro amor y nuestra relación entre hermanos no debe ser hipócrita, debe ser sincero. Debemos aborrecer y odiar aquel pecado o lo que le pueda hacer daño a mi hermano, pero no lo podemos dejar ahí nada más. No podemos quedarnos simplemente en aborrecer tal vez el pecado que puede estar experimentando o practicando una persona dentro de nuestra comunidad de fe. Una moneda, hermano, tiene 2 caras, ¿verdad? Bueno, el aborrecer es parte de nuestra responsabilidad como creyentes, pero hay otro ingrediente importante para lo que es vivir en comunidad. Y el apóstol Pablo, aquí en Romanos capítulo 12, versículo 9, termina con esa afirmación que es la que vamos a discutir hoy. Y es seguir lo bueno. Hay un contraste. Aborrecer lo malo, opónganse y aléjense de todo aquello que Dios aborrece, pero luego dice seguir lo bueno. Eso significa que hay algunas cosas que Dios desea que nosotros como comunidad de fe, hermano, persigamos y de manera intencional. Hay que tener un balance para que una comunidad de fe pueda funcionar bíblicamente. Nosotros los seres humanos, ¿usted sabe por qué nos metemos en problemas muchas veces? Porque estamos desbalanceados en una área o en otra. A lo mejor somos fuertes en una pero débiles en otra. Y en una comunidad de fe donde hay un grupo de personas como los que están aquí, de diferentes edades, diferentes nacionalidades, diferentes trasfondos culturales, tiene que haber un balance para poder vivir en comunidad. No puede ser todo el tiempo reprensión del pecado. No todo el tiempo puede ser simplemente amonestación del pecado. Vamos a ver a través de la Escritura, hermano, que hay que tener un balance en este sentido. Para que exista una comunidad bíblica y relaciones saludables, debemos confrontar el pecado, pero también debemos afirmarnos los unos a los otros. Vamos a ver, hermano, la evidencia sobreabundante que hay en la Escritura de este balance, de sí reprender y exhortar cuando hay pecado, pero también del afirmarnos unos a los otros. Comunidad bíblica, que es lo que nosotros queremos, hermano, tratar de promover, debe existir estímulo y afirmación entre los unos y los otros. Pero esto no es confesión positiva, mis hermanos. Hay una gran diferencia entre el estímulo y la afirmación bíblica y andar confesando positivamente. No estamos hablando de confesión positiva en esta tarde, mis hermanos. Estamos hablando de ese balance entre exhortación, pero también de afirmar y estimularnos unos a los otros en la fe. Y mi deseo como pastor, mis hermanos, es que nosotros como comunidad de fe podamos presentar ambas cosas. Que nosotros no seamos conocidos como iglesia simplemente por, ellos son los que se oponen a tal cosa. O ellos son los que están en contra de tal cosa o de tal práctica.
Que también nosotros seamos, hermanos, una comunidad de fe donde la gente pueda ver que nosotros nos estimulamos y nos afirmamos unos a otros. Porque en ese hermano, en esa hermana en la fe, hay cosas muy complicadas en su vida. Pero también hay muchas cosas positivas. Hay muchas virtudes que nosotros debemos estimularlos y estimularlas, ¿verdad? En el caso de las féminas. Pero para esto, hermano, hay que entender la gracia de Dios. Es importante que todos los días haya evidencia de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Y usted sabe por qué? Porque Dios manifiesta su gracia todos los días para con nosotros. ¿Recibiste por gracia? Dad por gracia. A través de las Escrituras vemos a los cristianos estimulándose y afirmándose los unos a los otros. Y mientras yo preparaba, hermano, esta última predicación de vida en comunidad, me di a la tarea de buscar unos pasajes en específico donde a lo mejor en tiempos pasados yo no me había dado cuenta que hay tal cosa como afirmación y estímulo bíblico entre los creyentes. Por ejemplo, quiero que veamos, abra su Biblia en los Evangelios, porque vamos a ver varias afirmaciones de elogio y de afirmación por parte de Jesús hacia sus discípulos. No todo poder a crítica, mis hermanos. Jesús en un momento dado criticó a sus discípulos muy fuerte. A cada rato le explicaba cosas y después ellos venían donde él decía, explícanos porque no entendimos lo que nos estaba tratando de decir. Y Jesús, hermano, muchas veces los regañó. ¿Hasta cuándo les voy a tener que explicar esto? Felipe en una ocasión, muéstranos al Padre. Y con eso bastará. ¿Cuántas veces he estado entre vosotros y todavía me preguntas, muéstranos al Padre? Así que en momentos dados Jesús corrigió a sus discípulos, pero en muchas ocasiones también los elogió y hizo declaraciones de estímulo a su vida, mis hermanos. Miren lo que Jesús le dijo a sus discípulos muy temprano en su ministerio en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 14. Mantenga su Biblia ahí abierta en Mateo porque vamos a considerar varios versículos. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 14. Miren lo que Jesús le dice a sus discípulos, hermano. Este pasaje lo conocemos, pero yo me imagino que sus discípulos, en el momento en que él dijo estas palabras, a lo mejor se fueron a sus hogares cuestionando, ¿realmente Jesús quiso decirnos esto? Miren las palabras que Jesús le da a sus discípulos ahí en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 14. Vosotros sois la sal de la tierra. Unos discípulos, hermanos, que eran medios complicados. Unos discípulos que tenían un montón de ideas locas acerca de qué es lo que Jesús debía hacer. Y sin embargo, en estos momentos, Jesús le dice, vosotros sois la sal de la tierra. Esto es una afirmación positiva, un estímulo para la vida de sus discípulos, que en esos momentos a lo mejor no comprendían el propósito de su llamado. Y sin embargo, hermano, Cristo le da palabras de aliento y de estímulo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y miren cómo dice en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. A una camada, hermano, de hombres terribles, hermanos. Pedro le gustaba cortar orejas. Juan y su hermano le pedían al Señor que bajara fuego desde el cielo y quemara ciudades. Y a estos hombres, él le dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Porque, hermano, Jesús veía más allá de lo que los discípulos podían ver en esos momentos. Jesús tenía un plan con la vida de estos hombres. Y en esos momentos, a lo mejor ellos emocionalmente y espiritualmente eran un desastre, pero sin embargo Jesús hizo palabras de afirmación y de elogio para su vida. Miren lo que les dijo en Mateo 10:31. Mateo 10:31, miren las palabras del Señor a sus discípulos. Dice ahí en Mateo 10:31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Está dando, hermano, palabras de estímulo para que ellos entiendan que ellos tienen un gran valor para Dios. Que hay valor en sus vidas. Aunque ellos a lo mejor en ese momento no lo veían o no lo entendían de esa manera. Jesús, hermano, llamó a los que le seguían y les dice que eran más valiosos que los pajarillos. Miren lo que dice en Mateo 15:28. Mateo 15:28. Si usted ve el contexto, esto es el relato de la fe de la mujer cananea
Ya usted sabe que entre los judíos y los gentiles no había una buena relación. Sin embargo, miren las palabras de estímulo que el Señor hace acerca de esta mujer de manera pública. Porque hermano, el estímulo y la afirmación también tiene que hacerse de manera pública. Miren lo que dice aquí en Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, mis hermanos. Jesucristo elogió la fe de esta mujer, mis hermanos, y lo hizo de manera pública, porque si usted se fija en el contexto, había un grupo de fariseos que se la pasaba persiguiendo a Jesús, buscando a ver qué cosas él decía para atacarlo, y dentro de ese contexto y con sus discípulos al lado, él le dice a una mujer gentil, rechazada por la comunidad judía, le dice: oh mujer, grande es tu fe. En Marcos capítulo 14, versículo 6, Jesús aplaude a una mujer de mala reputación por hacer una cosa hermosa. Miren lo que Jesús le dice a la mujer en Marcos capítulo 14. Si vemos el contexto, hermano, desde el versículo 3 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, en casa de un leproso, y sentado a la mesa, vino, obviamente este Simón el leproso ya había sido sanado, mi hermano. Él no entró a la casa y se sentó a comer ahí, dejando a Simón leproso. Ya Simón había sido limpiado. Pero la comunidad lo conocía como Simón el leproso. Y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Miren cómo termina Jesús diciendo: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y esta mujer lo más probable no sabía, hermano, que Jesús iba a morir de la manera en que iba a morir y que iba a ser sepultado. Y sin embargo, hermano, en un acto que a lo mejor ella desconocía, ella le da al Señor todo lo mejor que ella tiene en esos momentos. Y esto era una mujer, hermano, con un testimonio cuestionable. Y sin embargo, ¿qué le dice Jesús? Buena obra me ha hecho, hermano. ¿Usted sabe lo que es Jesús decirle a una comunidad de religiosos que lo que esta mujer, que aparentemente no era de buen testimonio, está haciendo una buena obra al hacer lo que hizo? Jesucristo está, hermano, elogiando, está afirmando públicamente a esta mujer. En Lucas 7:9, él se maravilla de la fe de un soldado. Y nuevamente vemos otra afirmación pública por parte de Jesús. Miren lo que Jesús le dijo a este soldado en Lucas 7:9. Un soldado, hermano, romano. Esto no era un soldado judío. Esto era un romano soldado despiadado y que los judíos, hermanos, no querían saber nada de ellos. Y sin embargo, miren lo que le dice Jesús a este soldado. Al oír esto, se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabes lo que es decirle a un gentil frente a un grupo de judíos que se creían los más espirituales? En Israel no hay hombre, no he hallado tanta fe como en este hombre. Jesús, hermano, elogia y le da palabras de estímulo aún a los gentiles. Ahí en Lucas también 7:28, él alaba a Juan el Bautista diciendo que fue el más grande hombre que jamás haya vivido. Lucas 7:28 dice: al ver a Jesús, lanzó un gran grito. No, perdón, me equivoqué, estoy en Lucas 8. Lucas 7:28 dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista,
pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, mis hermanos. Públicamente Jesús le dijo a todos esos fariseos y líderes religiosos que se creían que ellos eran la última Coca-Cola en el desierto, y que ellos veneraban a Moisés y a Abraham y a todos los, a Jacob, a Isaac, le dice, no ha habido hombre mayor que Juan el Bautista. Él avala la generosidad de una viuda ahí en Lucas 21, versículos 3 al 4. Lucas 21, versículos 3 al 4. Les estoy dando, hermano, estos pasajes porque a veces podemos desarrollar una imagen de Jesús un poco distorsionada y pensar que simplemente estaba dando palo y garrote todo el tiempo. A mí me pueden acusar de eso, pero a Jesús no. Lucas 21, 3 al 4. Lucas 21, 3 al 4, hermano. Bueno, vamos desde el contexto del versículo 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía, mis hermanos. Dándole duro, mis hermanos, a los religiosos. Pero a esta mujer, hermano, la elogia públicamente. Él también elogia a Natanael por no ser un hipócrita. Miren lo que Jesús le dijo en Juan 1, 47. Natanael, hermano, también fue uno de los primeros discípulos que el Señor llamó para que le siguiera. Y al principio Natanael como que de Nazaret va a salir algo bueno, extraño, pero miren lo que Jesús dice acerca de Natanael. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Públicamente, hermano, Jesús dando palabras de estímulo y de elogio a un hombre, hermano, que estaba sentado debajo de como un tipo de arbolito, leyendo las escrituras, a ver qué las escrituras decían acerca del Mesías que habría de venir. Pero fíjese que Jesús no fue el único que nos dio este ejemplo. El apóstol Pablo, hermano, en sus cartas también da palabras de elogio y de afirmación a los creyentes de una manera pública. Miren lo que él dice acerca de Febe, el cual era una diaconisa en la iglesia en Roma. Miren las palabras de elogio que el apóstol Pablo le da a esta mujer en la carta a los Romanos capítulo 16, versículos 1 al 2. Romanos capítulo 16, versículos 1 al 2. No hay nada más hermoso, hermano, para un predicador que escuchar las páginas de una Biblia. Miren lo que Pablo de manera pública elogia a esta mujer Febe. Dice en Romanos 16, versículos 1 al 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, mis hermanos. No era muy común en esta época que un hombre hiciera expresiones de afirmación acerca de una mujer, mi hermano. Porque en aquella época las mujeres, lamentablemente, hermano, por discrimen o por pecado, eran consideradas de segunda y tercera categoría. Y Pablo, hermano, reconoce el servicio de esta mujer y lo hace de manera pública. Y usted va a entender ya mismo por qué yo le estoy dando todos estos ejemplos, mis hermanos. Queremos ver, hermanos, cómo nosotros como comunidad de fe debemos también reprender y aborrecer el pecado, pero también debemos elogiarnos y estimularnos unos a los otros. Miren lo que Pablo dice en 1 Corintios 11, versículo 2. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 2. A los Corintios, mis hermanos. Que si usted lee la carta a los Corintios, usted sabe que eran un poquito medio complicaditos. Pero miren las palabras que Pablo le da a esta congregación. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, mis hermanos.
Tenían un montón de problemas, es verdad. Pero cuando Pablo le envía la carta que les envía, hermano, ellos hicieron los arreglos que tuvieron que hacer en su vida. Y eso era digno de que Pablo los reconociera públicamente y los elogiara, hermano, de manera pública. En Tito 1:4, él se refiere a Tito como un hijo verdadero. Tito 1:4. Dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Él agradece también a Dios por la iglesia en Filipos. Miren lo que dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 3. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Palabras de elogio, hermano. Yo estoy pensando en ti, iglesia en Filipos. Te tengo en mis oraciones. Y también el apóstol Pablo anima a Timoteo a perseverar y no dejar que nadie le menosprecie por su edad. Porque aparentemente, hermano, Timoteo experimentó lo que a veces muchos pastores jóvenes experimentan en una congregación. Y es que hay veces que hay personas de más edad que a lo mejor piensan que, ¿y este chamaquito qué tendrá para enseñarme a mí? ¿Y qué escuela de la vida tiene para decirme algo a mí? ¿Verdad? Porque piensan que a lo mejor porque tienen 50, 60 años de edad, nadie puede enseñarles nada nuevo. Y miren lo que Pablo le dice aquí a Timoteo, primera de Timoteo 4:12. Le dice que nadie lo anima a que nadie lo menosprecie por su edad. Dice, no descuides, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, mis hermanos. ¿Y por qué yo les doy todo esto, mis hermanos? Porque Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 9, le dice a los creyentes en Roma que sigan lo bueno. Bueno, algunas de esas cosas buenas tienen que ver con el estimular y motivar y elogiar a los creyentes que están en una comunidad de fe, mis hermanos. Seguir lo bueno según el contexto de lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos capítulo 12, versículo 12, capítulo 12, versículo 9, también puede definirse de otra manera o puede presentarse de otra manera. Puede significar aplíquense a lo bueno, apéguense a lo bueno, aférrense a lo bueno o como dicen otras versiones, abracen el bien. Así que la palabra aferrarse, que aparece en otras traducciones de la Biblia, o la palabra retener, viene del griego koyao, que significa pegamento. Esto es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia. Aborrezcan lo malo, despéguense lo más posible de lo malo, péguense a lo bueno. Abracen lo bueno. Aférrense a lo bueno. El apóstol Pablo, hermano, está estableciendo que como cristianos nos debemos pegar, aferrar, retener, abrazar y aplicar a lo bueno en otros cristianos. Porque es lo que le dice Pablo, sigan lo bueno. ¿Y dónde venía eso bueno? ¿De dónde provenía? De la relación que ellos tenían unos con otros, mis hermanos. No perdamos de vista que Romanos 12 es un llamado del apóstol a los creyentes a cómo vivir los unos con los otros. Volvamos ahí a Romanos capítulo 12 para que veamos más de la información que Pablo da aquí. Miren los consejos que Pablo le da, porque no solamente se termina ahí en el versículo 9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así que cuando Pablo le dice a los creyentes, sigan lo bueno, no lo dejó como que a ver qué se les ocurre a ellos
de qué es lo que deben seguir. No, Él le da exactamente las cosas que ellos deben seguir como cristianos en esta comunidad de fe. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence ¿con qué? Con el bien, el mal. Aleluya. No podemos simplemente quedarnos en el balance del aborrecer. El aborrecer tiene que ir acompañado por seguir un sinnúmero de cosas, hermanos, que Él ha revelado en su palabra como cosas buenas que los creyentes deben seguir. La vida, mis hermanos, es dura, es difícil, es decepcionante. Si yo les digo, ¿cuántos de ustedes se han decepcionado de la vida en momentos dados? Estoy casi seguro que pueden levantar la mano. No se hagan que pueden levantar la mano. Por tal motivo, mis hermanos, escuche bien, si usted se lleva de todo lo que yo he dicho algo, llévese esto. La iglesia, representada en sus diferentes contextos locales, la iglesia del Señor es un regalo de Dios para que nos alentemos y nos afirmemos los unos a los otros. Tú no vas a conseguir este estilo de vida o este tipo de comunidad en ningún otro lugar, mis hermanos. Es alrededor de mis hermanos en la fe que no solamente encuentro gozo, palabras de aliento y esperanza, sino que me recuerdan mis verdaderas bendiciones. Cuando yo veo, hermano, lo que Dios hace en la vida, en este caso, hablando de esta iglesia local, lo que Dios ha hecho en la vida de muchos de ustedes, ver el progreso en sus vidas, esas son cosas, hermano, que nosotros debemos estimularlas y animarlas entre nosotros mismos. Porque algunos de ustedes llegaron bien loquitos aquí y no lo sabían, es lo triste. Andaban, hermanos, todos destornillados acá arriba, y Dios poco a poco, hermano, empezó a obrar en sus vidas y a procesar y a cambiar sus pensamientos y sus emociones. Esos son motivos de gozo. Eso trae alegría, hermanos. Ahora, tengamos cuidado de sacar de contexto la palabra bueno que Pablo utiliza aquí. Porque la palabra bueno que Pablo utiliza aquí en Romanos 12:9 es la misma que se utiliza en Marcos capítulo 10, versículo 18, cuando Jesús dice a un judío, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Aquí es bien importante, hermano, que nosotros hagamos una distinción, que hay una diferencia entre el Dios bueno, que solamente hay uno solo, y los actos de bondad que nosotros podamos hacer. El mismo Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10, está citando el Salmo 14, versículos 1 al 3, donde declara que no existe la posibilidad de que algún hombre sea bueno en sí. Y vamos ahí para que usted lo vea, para que usted no vea que es cuento mío. Romanos capítulo 3, versículo 10, mis hermanos. Porque hay un cliché popular que se repite mucho en nuestras comunidades de fe. Ay, ese hombre es un hombre bueno. Eso no es verdad. Eso es un hombre malo que hace de vez en cuando acciones buenas. Por la gracia común de Dios. Pero la palabra es muy clara, mis hermanos. En Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay uno, hermano. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, mis hermanos. Así que establecemos, hermano, que en el contexto de la palabra bueno, solamente hay único que verdaderamente es bueno, y ese es Dios. Pero, mis hermanos, esto es lo maravilloso del mensaje del Evangelio. Es que Dios no ha ocultado sus bendiciones, sino que las ha compartido con nosotros para su gloria a través del Evangelio. Por ejemplo, Dios toma a los egoístas y los hace desinteresados. Eso solamente lo puede hacer el Evangelio, mis hermanos, en el corazón de un hombre.
Dios toma la soberbia y la convierte en humildad. Dios toma a los apáticos que no tienen ningún tipo de motivación para las cosas espirituales y los abruma con una compasión y con una pasión para el evangelio. Dios toma al abusador, al violento y produce en él bondad. Dios toma al violento y lo transforma en una persona mansa. Dios toma al tramposo, al truquero, mis hermanos, y lo transforma en una persona honesta. Y Dios toma todo nuestro mal y nos da toda su justicia. Eso solamente, hermanos, lo puede hacer Cristo a través de su obra y del evangelio, mis hermanos. Dios nos ha dado su bondad para reemplazar nuestro egoísmo, orgullo, apatía y necedad. Por eso es que nosotros podemos decir que Dios es un Dios bueno. Porque es su bondad la que cambia todas estas cosas en nuestra vida. Y esto muchas veces Él lo hace a través de mi relación con los demás cristianos dentro de una comunidad bíblica. ¿Tú quieres crecer en falta de egoísmo? Involúcrate en el contexto de una iglesia local. ¿Tú quieres matar tu orgullo? Involúcrate con un grupo de personas en una sola comunidad de fe por un grupo extenso de tiempo y tú vas a ver si tú amas más tu orgullo o si tú realmente quieres quebrantar el orgullo. El evangelio, hermano, nos quita la apatía. Por eso antes algunos de ustedes iban rumbo a la condenación, perdidos, sin ningún tipo de deseo espiritual. Llegó el evangelio y ahora tienen una pasión por conocer más a Dios. Pero eso se da dentro de una comunidad bíblica, mis hermanos. Yo constantemente estoy haciendo énfasis. Los creyentes deben ser parte activa de una comunidad de fe, mis hermanos. Si por algo yo quiero ser conocido, hermano, el tiempo que esté aquí en esta congregación es en ese tema. Los cristianos deben ser parte de una comunidad de fe. Sea como se llame, hermano, pero deben ser parte de una comunidad de fe. Ahora, no confundamos el complemento por el estímulo bíblico. Escuche bien, no confunda el complemento por el estímulo bíblico. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros nos relacionamos, hermano, como creyentes, podemos confundir una cosa con la otra. Y podemos pensar que porque yo a lo mejor le digo al hermano Rubén, oye, esos zapatos están bien bonitos. Eso es un complemento. Eso no es un estímulo bíblico, mis hermanos. Eso no es un estímulo espiritual. Eso no tiene nada que ver con el aspecto espiritual. Simplemente que sus zapatos están bonitos. No confundamos, hermano, el complemento con el estímulo bíblico. El llamado es a estimular bíblicamente a nuestros hermanos a que se mantengan firmes, a que apunten a Cristo, a que practiquen la piedad, a que dependan de Dios. Eso es estímulo bíblico. No es que usted se acerque donde mí y diga, ay, pastor, está linda esa corbata. Qué bueno que está linda, pero eso es un complemento, hermano. Eso no es un estímulo bíblico. Un estímulo bíblico es que me vean a lo mejor triste o me vean con una cara de angustia y que se acerque un hermano donde mí y me dice, hermano Jorge, lo veo triste, lo veo desanimado. Recuérdese de lo que Dios ha hecho en su vida. Recuérdese de las bendiciones espirituales que usted ha recibido en Cristo Jesús. Eso es un estímulo bíblico, mis hermanos. Comparte con él o ella dónde estás viendo que Dios ha estado trabajando y se están viendo frutos. Nosotros no podemos simplemente caer en la trampa de simplemente criticarnos las cosas pecaminosas que hay en nuestras vidas. Eso es parte de, pero no puede ser lo único, mis hermanos. Debemos compartirle a otros cómo hemos visto que Dios ha obrado en esos corazones y los ha transformado. Porque hay momentos, hermanos, donde Dios utiliza esas simples palabras de estímulo para darle ánimo a ese creyente que a lo mejor se encontraba atravesando por una necesidad que a lo mejor no se siente en la confianza de compartirla públicamente. Dios es glorificado, como dice Sam Crabtree. Dice, Dios es glorificado en nosotros cuando nosotros afirmamos el trabajo que Él ha hecho o está haciendo en nosotros. Cuando yo puedo acercarme a mi hermano o a mi hermana en la fe y decir, oye, han pasado ya 6 meses, he visto cómo Dios ha ido obrando en tu vida. He visto cómo tu matrimonio se ha ido restaurando. He visto cómo tu matrimonio se ha ido fortaleciendo. He visto progreso espiritual en tu vida. He visto que tienes un deseo mayor por leer la palabra, por crecer en el conocimiento de Dios. Nosotros como comunidad de fe debemos promocionar, hermano, ese tipo de estímulo para ser una comunidad bíblica saludable, mis hermanos. Si la gente, hermano, no desea ser parte de una comunidad de fe, es lo más probable porque lo único que reciben es crítica y palo.
Tiene que haber estímulo bíblico por parte de nosotros. Ese hermano y esa hermana tiene cosas buenas que Dios ha hecho en su vida. O que todavía le faltan muchas más. Es correcto, a ti también y a mí me faltan muchas cosas más. Pero debemos, hermanos, según el modelo bíblico, aprender a elogiarnos y animarnos unos a otros. Ahora, no confunde el elogiar con ser lambón. ¿Sabe a lo que se refiere esa palabra, verdad? O sea, no estoy hablando de... El lambón, hermano, es hipócrita. Estoy hablando de elogio sincero. Sí, hermano, porque hay de todo en la viña del Señor. Yo quiero hacerle unas preguntas, hermano, en esta tarde, ya para ir concluyendo. ¿Cuál es el cambio más grande que Dios ha hecho en ti en el pasado año? ¿Qué Dios ha hecho en este 2008 que se acabó? O en los últimos 3 meses. ¿Qué ha estado pasando en tu vida? Este 2018, perdón. Estoy 10 años atrasado. En este 2018, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Qué Dios ha hecho? ¿Qué progreso espiritual ha habido en tu crecimiento espiritual? Y si lo ha habido, nosotros como creyentes, hermanos, debemos reconocer eso de manera pública. ¿Con cuál persona o personas luchamos para encontrar algo positivo? Porque, hermano, hay hermanitos y hay hermanitos. Y a veces uno, hermano, trata de buscar de todos los ángulos posibles, por abajo, por adelante, por detrás, por todos lados. A ver, hermano, pero tiene que haber algo positivo en la vida de ese hermano o de esa hermana para estimularlo y animarlo a vivir bíblicamente. ¿A quién necesitamos animar a vivir bíblicamente hoy o en esta semana? Mire, hermano, si usted piensa o tiene una visión de la iglesia que Dios lo ha traído aquí para simplemente vernos la cara una vez a la semana, vamos a luchar mucho con ser una comunidad bíblica. Vamos a luchar mucho porque convertimos de la reunión un evento al cual asistimos, pero no realmente una comunidad que se estimula unos a los otros. Pregunta número 4, ¿qué te impide ver lo que Dios ha hecho o está haciendo en los que te rodean? ¿Y qué te impide dejarles saber eso? ¿Orgullo? ¿Soberbia? ¿Vanagloria? ¿Egoísmo? ¿Qué nos impide, hermanos, reconocer lo que Dios ha hecho en la vida de un hermano o de una hermana en la iglesia? País que es de tal nacionalidad. Arrepiéntete de ese pecado. Nosotros, hermanos, queremos esforzarnos por llevar a cabo, hermanos, lo que Juan le aconsejó a su iglesia, a una de las iglesias en Primera de Juan 3:18, y con esto termino. Miren lo que Juan le dijo a un grupo de creyentes ahí en Primera de Juan 3:18. En la universidad allá en Puerto Rico, hermano, yo tenía un profesor de arquitectura que dijo en una ocasión, con la boca yo me como un león. Con la boca uno puede decir muchas cosas, hermano. Pero miren lo que el apóstol Juan le dice a esta iglesia. Parece que él lo leyó de aquí. Sí, él era ateo, pero parece que tenía conocimiento bíblico. Y dice, hijos. El apóstol Juan identifica a estos creyentes como hijos. No amemos de palabra ni de lengua, porque como decía ese profesor, con la boca yo me como un león. Sino de hecho y en verdad. No nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si yo digo que yo amo a mi hermano, yo debo expresárselo por medio de algún tipo de ánimo, estímulo bíblico, mis hermanos. Esa es la manera práctica en que yo le demuestro mi amor hacia mi hermano y hacia mi hermana. Cuando veo cosas que Dios está haciendo en su vida, darle gloria a Dios por eso y reconocerlo públicamente. Hermano, doy gracias a Dios porque he visto crecimiento espiritual en tu vida. Doy gracias a Dios porque he visto cómo Dios ha cambiado tu manera de pensar. Llegaste aquí medio loquillo, pero he visto cómo Dios te ha puesto la cabeza nuevamente donde te la tiene que poner. He visto cómo tu temperamento ha ido cambiando, mis hermanos. Mire, hermano, para yo estar aquí hoy, Dios ha tenido que obrar mucho en mi vida, mis hermanos. Mucho. Y no le estoy diciendo que a veces no se me calienta la sangre. Se me calienta la sangre, mis hermanos, pero han pasado muchos años que Dios ha tenido que ahí, hermano, apretar y seguir obrando el carácter, hermano, en mi vida. Pero he tenido muchas personas a mi alrededor que han visto la obra de santificación que Dios ha hecho en mí, mi hermano. Y me han dado palabras de aliento o me han corregido.
pero me han dado palabras de aliento, me han dado palabras de estímulo. No todo está dañado, no todo está perdido, mis hermanos. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener como creyentes en una comunidad de fe. El animarnos unos a otros, mis hermanos. Porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién tú crees que lo va a hacer? ¿El mundo? No, el mundo tiene la mentalidad de quítate tú para ponerme yo. Es entre los creyentes en una comunidad de fe, hermano, a través de la obra del evangelio, que nosotros realmente podemos representar lo que una comunidad bíblica debe ser. Pero como hemos dicho en predicaciones pasadas, hermano, esto es un proceso duro, porque esto quebranta nuestro orgullo, quebranta nuestra preferencia, quebranta nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestra manera de, cantamos como la canción esa que dice, a mi manera, ¿se acuerdan de esa canción? Así, hermano, llegamos muchas veces a la iglesia, ¿es a mi manera o a mi manera? O como dice el americano, it's my way or the highway. Y eso no funciona, hermano, en el contexto de una iglesia local. No funciona de esa manera, mis hermanos. Tenemos que aprender a estimularnos unos a otros. ¿En qué? En lo que Dios ha hecho por medio de nuestras vidas, mis hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tu palabra revela todo, Señor. Todas las carencias que nosotros tenemos, tú nos las revelas por medio de tu palabra. Pero tu palabra también, hermano, Señor, nos sirve de ánimo, nos sirve de estímulo. Tú nos alientas, nos consuelas, nos estimulas por medio de tu palabra, Señor. Yo te pido que tú obres en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que aprendamos, Señor, del ejemplo que tú nos has dado. Que tú, Señor, siendo Dios, te encarnaste para venir a estimular y a darle consejo y aliento a un grupo de rebeldes. Muchos de ellos se creían religiosos, pero estaban rumbo a la condenación. Y a otro grupo de pecadores que no tenían ningún tipo de temor de ti. Pero tú, por medio de tu palabra, has hecho una obra en sus corazones, Señor, y los trajiste a la salvación de la misma manera que nos has traído a nosotros a la salvación por medio de Cristo Jesús. Que podamos meditar y podamos ver a mi hermano y a mi hermana en la fe como tú los ves. Que podamos elogiar al hermano y a la hermana basado en las cosas que tú has hecho en su vida. Que podamos testificar de cómo tu evangelio transforma los corazones. Que podamos ser una comunidad que también reprendemos, exhortamos cuando hay que hacerlo, pero cuando necesitamos dar palabras de aliento a un hermano o a una hermana en la fe, lo podamos hacer. Para que podamos demostrarle a la comunidad y al mundo que la vida en Cristo es una vida totalmente distinta. Que puedan ver que somos tus discípulos por la manera en que nos amamos unos a los otros. Y ese amor incluye palabras de elogio, palabras de motivación, palabras de aliento para con aquellos que pertenecen a nuestra comunidad de fe, Señor. Tú te has revelado, Señor, por medio del evangelio. Yo te pido, Señor, que tu palabra también obre en los corazones que todavía no han sido reconciliados contigo, que todavía están muertos en sus delitos y pecados. Y que tu palabra, Señor, haga esa obra de nuevo nacimiento, de regeneración, para que ellos puedan pasar de muerte a vida, para que ellos puedan pasar de amar las cosas del mundo, puedan pasar a aborrecerlas y puedan ahora amar las cosas que tú amas, para que puedan aborrecer aquellas que tú aborreces, Señor. Gracias por esta bendición, Señor, de poder comunicar tu palabra. Y confiamos, Señor, en que tú has de hacer la obra que solamente tú puedes hacer en la vida y en los corazones de mis hermanos y mis hermanas que tú me has dado la oportunidad de poder pastorear, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.